¿Cuántos vienen con ganas de meterse en la palabra, que la palabra les hable? Y lo que es mejor aún, ¿verdad, hermano? Obedecer la palabra. Te digo de verdad, hermano, la Biblia es un libro sencillamente incomparable. Incomparable. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia es un libro que alimenta, consuela, renueva, fortalece, bendice. Tantas cosas, hermanos, que pudiéramos decir, que se pudiera decir de este bendito libro, maravilloso libro conocido como la palabra del Señor. La palabra del Señor para nosotros es, hermano, de suma importancia. Ella nos bendice, ella nos consuela, ella nos fortalece. Y la verdad, hermano, que si soy honesto, la palabra de Dios tiene la capacidad de sostenernos en los momentos más críticos y más difíciles de nuestra vida. Así de preciosa es, así de importante y así de bendita es la palabra del Señor. Cosas pasan, cosas suceden en nuestra vida y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No lo entiendo, no lo comprendo. Pero, hermano mío, en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar respuestas a todas las preguntas, inquietudes que nosotros podamos tener en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia de nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder, tiene la capacidad, hermano, de consolarte, de animarte, de sostenerte, de fortalecerte. Especialmente en momentos, ¿verdad?, cuando quizás las cosas no parecen ir del todo bien. Ahora, ahí en Mateo, vamos a estudiar en esta mañana, vamos a estar examinando algunos textos bíblicos. Espero que el tiempo que vamos a invertir en esta mañana sirva para que usted quizás pueda aclarar algunas dudas, algunas preguntas que usted se haya hecho, que el Señor nos pueda responder en esta mañana, como lo ha hecho conmigo. Y espero de verdad que sea de bendición. Así que voy a pedir a todos que estén, por favor, con su Biblia abierta y que vayan leyendo los textos que vamos a estar leyendo en esta mañana. Vamos a hablar en primer lugar de Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, capítulo 28, versículo 16. Listo, dice así, Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, una vez resucitado, tiene un encuentro con 11 de sus discípulos, conocidos como los apóstoles. En ese encuentro, el Señor les da un encargo, conocido por todos nosotros como la Gran Comisión. El Señor les dice, ustedes tienen ahora la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, es interesante que cuando el Señor le da a sus discípulos el encargo de la Gran Comisión,
Nota que antes de darle el encargo, Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor Jesús a sus discípulos, en el cielo y en la tierra. Luego les da el encargo, por eso dice, por tanto, por tanto, y Él les da la gran comisión. Pero al final, entonces fíjate que después que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado en el versículo 20, al final, mira lo que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es interesante, hermano. El Señor necesitaba hacerles entender a sus discípulos que lo que iban a hacer, el encargo que se les iba a dar, requería de ellos mucho valor, requería de ellos mucha fortaleza, mucha energía, mucha determinación, mucha disciplina. Inclusive que ese encargo de ir por todo el mundo y hacer discípulos sería algo que seguramente durante el trayecto, durante el proceso, iban a estar expuestos a muchísimas cosas. Y el Señor, entendiendo eso, entonces le dice a ellos, pero ustedes tienen que saber algo, que toda potestad, toda autoridad me ha sido dada a mí, tanto en el cielo como en la tierra, dice el Señor. Y no solamente eso, sino que Él les da una promesa maravillosa, hermano. Les dice que su presencia, su compañía estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? De tal manera, hermano, que nosotros tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la seguridad, la fe, la certeza de que el Señor está con nosotros, hermano, aún en los momentos más críticos y más difíciles, en los días buenos y en los días malos, en la alegría y en la tristeza. Tienes que tener la confianza, hermano, que el Señor no te ha dejado, que el Señor está contigo. Porque el Señor no miente, amén. Todas sus promesas son fieles y son verdaderas. Él nos prometió, hermano, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera, escucha, hermano, que no cabe la pregunta entre nosotros los cristianos. No cabe la pregunta, ¿y dónde estabas tú, Señor? ¿Me estás entendiendo? No cabe, hermano. Eso es incredulidad, eso es fe. Eso es falta de fe. Eso es incredulidad. Porque el Señor nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nada, absolutamente nada, se ha escapado de sus manos, porque Él dice que toda autoridad le ha sido entregada tanto en el cielo como en la tierra. Él siempre está cerca, hermano. Él siempre ha estado allí. Pero el Señor tiene propósitos. Y no podemos nosotros entender, ni podemos nosotros pretender entender el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios. Es imposible. Ninguno de nosotros puede pretender entender las profundidades de la sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, cuando el Señor le dice a sus discípulos que toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra, ¿qué significa eso? Y es allí donde quiero que vayamos en esta mañana, en detalle. ¿Qué significa eso? Si toda autoridad Él tiene tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, entonces tendríamos que ver qué cosas existen en el cielo. Y a donde quisiera que fuéramos en esta mañana, o que estudiáramos en esta mañana, es la autoridad que el Señor tiene sobre todas las criaturas celestiales, conocidas como los ángeles. Todo está bajo su autoridad, todo está bajo su señorío. Ahora, es necesario entender algunas cosas. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, por favor, un momento.
Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, y vamos a leer del 1 al 4. Apocalipsis 12, del 1 al 4, dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se apartó frente a la mujer que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En el versículo 3 hay una referencia a alguien específicamente. Cuando se habla ahí de este gran dragón escarlata, ¿a quién se refiere? A Satanás, que el Señor no reprenda. A Satanás dice: también apareció otra señal en el cielo. Era aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere eso? A esa tercera parte de las estrellas del cielo. Los ángeles en la palabra, en la escritura, cuando la palabra habla o se refiere a los ángeles, siempre o casi siempre va a haber una referencia a las estrellas. A las estrellas, ¿ok? Porque eso significa entonces que los ángeles son muy numerosos. ¿Quién ha podido contar las estrellas? Las cifras de los que estudian el espacio en cuanto a la cantidad de estrellas, ellos dicen que son miles de millones, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir, cuando hay una referencia allí, ¿verdad? Y se comparan los ángeles con las estrellas del cielo, quiere decir que son muy numerosos. Muchísimo más numerosos que la cantidad de seres humanos. No se compara. Ahora, la Biblia enseña, y es lo que estamos notando acá, que cuando hubo esa rebelión en el cielo, ese ángel conocido como ángel caído, conocido como Satanás, cuando orquestó esa rebelión en el cielo, él fue arrojado. Pero no solamente él, sino que él provocó toda una rebelión y logró que se fueran con él, que le siguieran a él, dice aquí, tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, una tercera parte de toda la cantidad de ángeles que fueron creados. Entonces, los ángeles ahora se dividen en dos. La clasificación, 2 tipos de ángeles. Uno, los ángeles caídos o demonios, y los ángeles santos que están al servicio del Señor. ¿Y a dónde fueron arrojados esa tercera parte de ángeles caídos? Dice que, y los arrojó sobre la tierra. Y los arrojó sobre la tierra. No solamente se han constituido enemigos de Dios, sino que también se han constituido enemigos del pueblo de Dios. Ahora, en cuanto a los ángeles, vamos un momento al Salmo 103. Los ángeles santos, los ángeles que no pecaron, Salmo 103, y el versículo 19.
Salmo 103 y el versículo 19. Dice el Salmo 103, versículo 19. Léalo conmigo, por favor. Listo. Hasta el 21. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Claramente queda allí descrito en este salmo que los ángeles que no pecaron contra Dios, esos ángeles, ¿qué hacen hoy en día? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función? Están al servicio de la voluntad de Dios. Ellos obedecen al Señor. Ellos sirven al Señor. De tal manera entonces que sí es cierto que el Señor tiene toda potestad y toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Lo ven? Luego dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una referencia, ese cordero es una referencia ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo él a sus discípulos? Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nota que dice, hermano, nota que dice claramente allí, en el versículo 13, y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora la pregunta que cabe aquí es: ¿y qué pasa con esta tercera parte de ángeles caídos? Que fueron arrojados sobre la tierra. Usted sabía que Satanás todavía sigue teniendo, ¿verdad?, entrada al trono del Señor que viene del cielo. Y que Satanás es el acusador por excelencia de nosotros los cristianos. Aunque fue arrojado, todavía sigue teniendo entrada, acceso al trono de Dios que está en el cielo. Ahora, en cuanto a los ángeles, vamos en primer lugar, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos un momento a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 1. Vamos al versículo 1 del capítulo 2 para entrar en el contexto y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda de Pedro 2, ¿ok? Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras mentiras, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, nota lo que dice el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿De quiénes está hablando acá? De los ángeles caídos, pero no de todos los ángeles caídos, de una parte de ellos, de una parte de los ángeles caídos, que de acuerdo a lo que dice la Biblia, algunos de ellos fueron puestos en alguna prisión que existe en algún lugar creada por Dios, donde están apresados allí, donde ellos están allí en esa prisión y que están esperando el juicio. ¿Ok? Están esperando el juicio. Ahora, ¿de qué falta está hablando aquí la Escritura cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? La mayoría de los teólogos concuerda en que esta falta es la que tiene que ver con lo que aparece en Génesis capítulo 6. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este pasaje. Es interesante porque es una falta que cometieron los ángeles que tiene que ver con inmoralidad sexual, ¿ok? Y dentro de ese pecado, entonces, nacieron seres, digamos que, tipo monstruos, diferentes a la gente común. Entonces, al parecer Dios juzgó ese pecado que ellos cometieron, teniendo relaciones con mujeres, dando ese tipo de seres, ¿ok? Creando ese tipo de seres. Entonces, Dios decide juzgarlo de esta manera, ese pecado que ellos cometieron. Los encarceló en esa prisión de oscuridad y ahí están esperando el juicio. Pero no todos están allí, porque hay muchos, muchísimos, siguen siendo millones los que están en la tierra, todavía sirviendo y trabajando para pagar. En Job, vamos un momentito a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Y el versículo 12. Vamos al versículo 9, dice, respondiendo Satanás, Jehová dijo, Job 1:9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, hasta la bendición? Por tanto, tus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Capítulo 2, versículo 6. Del mismo Job. Vamos al versículo 4. Dice, respondiendo a Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca tu hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hermano mío, nada que te acontezca que venga de parte de Satanás, nada, absolutamente nada, toma por sorpresa al Señor. Y lo que sea que ocurra, hermano mío, tienes que tener la confianza y la seguridad de que Dios tiene en control. Tienes que tener la confianza, hermano, que Dios no estaba atendiendo otro problema y se descuidó del tuyo. Que Dios estaba ocupado en otro asunto, en otra cosa. Y entonces llegó un ángel corriendo, así como hicieron los siervos de Job, para avisarle: mira, Job, tengo que contarte una cosa terrible que acaba de acontecer. Y empieza a contarle toda la tragedia que pasó. ¿Por qué? Porque Job no es omnipresente. Job no es omnisciente. Él tuvo que esperar que llegara un siervo de él para contarle lo que Satanás estaba haciendo en su contra. ¿Estaba Dios inocente de todo lo que estaba ocurriendo? Dios estaba bien consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero por alguna razón, Dios lo permitió. Entonces, Dios no está allá en el cielo, hermano. Dios no está allá en el trono, desesperado, angustiado, esperando que vengan los ángeles a traerles el reporte de lo que está ocurriendo, hermano. No es así. Porque Él está consciente, entendido, 100% entendido de lo que nos sucede cada segundo de nuestra vida. Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hermano, hasta el fin del mundo. Y aún Satanás tiene que pedir autorización, tiene que pedir permiso. Y cualquier cosa, hermano, que pueda acontecer, el Señor lo ha permitido, tiene propósito, pero Satanás puede, hermano, que nos hayamos descuidado nosotros, pero el Señor no. Dios sabe perfectamente todo lo que habría de acontecer, porque Él siempre, hermano mío, tiene pleno control y dominio de todas las cosas, aún de Satanás. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, hermano, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, ese acceso que Satanás tiene, vamos un momentito ahí para que lo vean. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, miren lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Está haciendo una batalla espiritual, ¿verdad? Entre los ángeles santos de Dios y los ángeles caídos que siguen a Satanás. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en donde, en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto habla de una segunda vez que serán arrojados. Y de acuerdo a Apocalipsis, cuando llega el tiempo del juicio,
ya no tendrá más acceso al cielo. Cuando sea librada esta gran batalla. ¿Pero quién va a ganar? Los ángeles del Señor. Los ángeles del Señor. Es más, dice la Biblia un poco más adelante, ¿verdad? Que Satanás será atado por un periodo de 1000 años. Luego será desatado por un periodo de tiempo breve para finalmente ser juzgado y lanzado. ¿Y qué de sus demonios, hermanos? Vamos un momento a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, 31. Lucas 4, 31. Dice así. Lucas 4, 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Nota la autoridad, hermano, del Señor Jesucristo sobre estos demonios o ángeles caídos. ¿Con qué autoridad Él manda a callar al demonio y también al mismo tiempo le dice que suelte a esa persona que tenía atormentada? Oye, usted no le va a decir a alguien: cállate, a menos que usted sea un fuerte respeto. ¡Cállate! Pero estamos hablando aquí de autoridad. No dijo Él que tenía toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él dio muestra de todo eso durante su ministerio. Y entonces el Señor ve esta condición, esta situación, en la condición que estaba ese hombre, y Él se acerca y Él se está dando cuenta que hay un problema espiritual. Era un demonio, aunque luego dice allí, no sé si usted se dio cuenta de eso, en el versículo 34 dice: déjanos. Está leyendo allí conmigo, ¿verdad? Versículo 34 dice, diciendo: déjanos. ¿Quién dijo eso? Estaba en un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Pero no dice déjame, sino dice: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Han venido para destruirnos, en plural. ¿Ven? Eran varios, pero se identifican como uno, porque cuando el Señor le habla, mira, y Jesús le respondió diciendo: cállate. A uno. Cállate en singular. Cállate y sal de él. ¿Y qué ocurrió? Se puso, esto es interesante, hermano, porque se puso el demonio a luchar con el Señor. ¿Tuvo que el Señor repetir esas palabras? Hay gente que se pone, por ejemplo, a espantar demonios o a echar fuera demonios. Y empiezan a tener esas luchas con gente que supuestamente están endemoniadas, o algunos pueden que sí verdaderamente estén bajo alguna posesión de demonio. Y comienza, el Señor te revela, en el nombre del Señor te revela, y tienen media hora, y 1 hora, y 2 horas, y nada ocurre. Vean los casos en la Biblia, hermano. Cuando el Señor reprendía a esos demonios, en su nombre se sujetaron inmediatamente. Cuando lo hicieron los apóstoles también. En ese momento no fue necesario que Él repitiese la orden, hermano. Por eso es que la gente queda mirada y dice:
estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué autoridad? ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Lo que estoy tratando de decirte, hermano, es que las cosas que suceden, las situaciones que van y vienen, hermano mío, tienes que tener la confianza, tienes que tener la seguridad que el Señor tiene pleno y absoluto control. Escúchame, hermano, si algo pasó, si algo ocurre, si algo te sucede, no puedes pensar, número uno, que tomó por sorpresa al Señor. Y número dos, tampoco puedes pensar que Él no pudo hacer nada. Porque entonces esto sería admitir que Él no es todopoderoso. No. Él siempre puede hacer algo. Pero cuando Él quiere. Y como Él quiere. Es el punto. ¿Entiendes? Porque, hermano mío, toda autoridad tiene el Señor. Tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, mira. Si tú ves en la Biblia, hay un patrón. El patrón es el siguiente. Satanás utiliza a personas para llevar a cabo sus propósitos. Satanás utiliza a personas para llevar a cabo sus malvados propósitos. Si tú lees la historia de Job, ¿qué pasó con Job? Le robaron o le quitaron todo lo que él tenía, sus pertenencias. ¿Y cómo sucedió? Desaparecieron. Se fumaron. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice la Biblia? A ver si recuerdan la historia. Cuando viene el siervo a decirle a Job lo que había ocurrido, ¿qué le dice él? ¿Ah? Que había perdido, sí. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Ah? Sí, quedaba todo el testigo, pero ¿cuál fue la forma? Porque recuerda, Dios le dice a Satanás, sí, anda, toca todo lo que tienes en tus manos, pero no lo toques a él. La primera vez, no lo toques a él. Sale Satanás de la presencia de Dios, viene a buscarlo y viene a buscar todo lo que tiene, específicamente todo lo que tiene. Porque Satanás pensaba que si le quitaban a Job todo lo que Dios le había dado, él iba a blasfemar contra Dios. Su fe iba a decaer, su confianza en Dios. ¿Y cómo hizo Satanás? ¿Cómo llevó a cabo sus propósitos? Por otros hombres, a filo de espada, fuego. Si tú lees la historia, hermano, dice que Satanás preparó unos escuadrones, grupos de personas que eran vándalos, delincuentes, matones, asesinos, llamados algunos cabeos y otros más también. Y este grupo de personas fueron utilizados por Satanás para perjudicar, para dañar a Job. Y hermano, ese es un patrón que está por toda la escritura. Ahora la pregunta es, ¿pudo haber hecho algo Dios? Claro que sí, pero Dios tenía propósitos. Dios tenía propósitos. Hermano mío, escúchame algo, por favor. La batalla, la lucha, no es contra carne y carne. Si hay alguien que se levanta contra ti en tu trabajo, si hay alguien que se levanta contra ti en tu comunidad, si hay alguien que se levanta contra ti de cualquier manera, no pierdas de vista que la lucha no es contra carne y carne. Satanás está detrás de todo eso. Satanás está detrás de todo eso. Satanás usa gente, Satanás usa personas, hermanos míos, para llevar a cabo su propósito. Ahora, hermano,
Si el Señor tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, ¿qué de las enfermedades? ¿Qué de las enfermedades? ¿Qué de la economía? ¿Qué de los gobernantes? ¿Qué de las catástrofes naturales? ¿Qué de las situaciones que van y vienen en la familia, en el trabajo? ¿Qué de aquellos inconversos? ¿Tendrá él autoridad sobre eso? ¿Tendrá él autoridad también sobre eso? Aquí en la tierra, sobre todas esas situaciones. Permítanme mostrarles nada más un caso en Marcos capítulo 5, hermanos. Vamos un momentito a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, y el versículo 21. Marcos capítulo 5, el versículo 21. Dice así, Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ven que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer con una enfermedad que nadie había podido sacar, había gastado cualquier cantidad de dinero y nada ocurría, la cosa iba de mal en peor. Y depositó su fe y su confianza en el Señor, y el Señor la sanó. Aquí hay un comentario que vale la pena hacer. Hay un grupo que se llama la oración fuerte al Espíritu Santo. Ellos consiguieron un manto, que no sé de dónde lo sacaron, porque no creo que sea el manto de Jesús. Y ese manto lo llevan para la congregación y ponen a la gente a que corran y que todos toquen el manto, porque el manto tiene poder para sanar. Pero la gente, hermano, por no estudiar la palabra, por no estudiar quizás el pasaje bíblico de donde aparece esta historia, se dejan engañar. Porque cuando tú lees el pasaje y tú lees el versículo 30, mira lo que dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, no del manto. El poder que había salido de él, no del manto. Por eso les digo, hermano mío, estudiemos la palabra, para no ser ignorantes y fácilmente engañados. Hermano, nuestro país
está pasando por una situación difícil. Y todos nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Vaya un momento a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 21. Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 1. Leemos una sola voz. ¿Qué dice? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de quién, en las manos de Jehová. ¿Y qué dice? A todo lo que quiere lo inclina. Amén. A todo lo que quiere lo inclina. Hermano mío, no entremos en pánico. Esos rumores que se están corriendo, que va a ocurrir esto, que viene aquello, que fulano se va a volver loco, que el presidente va a hacer esto, que van a poner una... Hermanos míos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aún los gobernantes están sujetos a él. Como dice el libro de Daniel, cuando Dios volvió loco, literalmente volvió loco a Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquel entonces, con el imperio más poderoso, más grande y más terrible. Y una de las cosas que Dios quería que entendieran los reyes de la tierra es lo que dice el libro de Daniel, que no piensen ellos que los hombres son los que gobiernan y determinan el rumbo y el futuro de este mundo. Ellos tienen que entender que es el Señor quien gobierna en el reino de los hombres. Y que todo, hermano, todo, absolutamente todo. Hermano, Dios no está viendo el problema de la prosperidad de Venezuela o de la falta de prosperidad económica. Hermano mío, Dios está mirando que se cumpla toda la profecía bíblica. Punto. Ahí es donde Él tiene enfocada su mirada, su mente, en que se cumplan todos sus propósitos. Algo está haciendo el Señor. Nosotros vemos nada más una partecita, hermano, de todo el cuadro completo. Y no se nos olvide, hermano, que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón en las manos de quién, en las manos de Dios. Y a todo lo que Él quiere, lo inclina. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Si cosas están pasando acá, si el gobierno va a tomar decisiones, si el presidente va a empezar a lanzar leyes, hermano mío, tranquilo. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y finalmente, hermano, vaya por favor un momento a segunda de Timoteo, ¿vamos? A segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Del versículo 10, hermano, mira lo que dice. Hablando del apóstol Pablo de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y mira lo que dice el versículo 12. Léalo conmigo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán prosperados, bendecidos en todo lo que quieran. Solamente pídelo
¿Qué diferencia lo que enseña la Biblia con lo que enseñan estos falsos predicadores de la prosperidad? Y también todos los que quieran vivir celosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero no tenemos miedo ni terror, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segundo de Timoteo, capítulo 4, hermano, ahí mismo, vamos un poquito más adelante. Capítulo 4, el versículo 9. Mira lo que dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ves el patrón? ¿A quién usa Satanás? A personas. ¿Se dan cuenta? Y luego sigue diciendo: en mi primera defensa, mucha gente estuvo conmigo. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de quién. Ahora, el león aquí es una referencia a quién. ¿Y quiénes se opusieron a él? Un poco de gente a los cuales le están nombrando allí, ¿sí o no? Pero él dice que fue librado de quién, de la boca del león. ¿Te das cuenta cómo la lucha no es contra carne y sangre? Y el Señor, mira la confianza del apóstol, y quieres hacer tu confianza, hermano. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol tenía su confianza y sabía, hermano, que el Señor le libraría siempre de toda obra mala. Y no solamente eso, sino que le preservaría para el día de su reino celestial. O sea, la confianza que tenía el apóstol, y lo que era mejor aún, era que su alma estaba segura y guardada en Cristo. No importa lo que le pudiera acontecer mientras estuviera aquí en la tierra. Las dificultades, las aflicciones, las persecuciones. Él sabía que el Señor le habría de librar de todas ellas. Y no solamente eso, sino que preservaría su alma eternamente. Hermano mío, el apóstol Pablo dice allí que él sufrió persecuciones cuando estaba en Antioquía, en Iconio y en Listra. Si usted se acuerda de esa historia, de Antioquía sale huyendo por causa de las persecuciones, porque querían apedrearlo, querían matarlo. Ahora, el Señor pudo haber evitado que eso ocurriera, pero no fue así, sino que de allí se movió a Iconio. Cuando llega a Iconio, los que lo habían perseguido en Antioquía van allá a Iconio y también comienzan una revuelta, con la intención también de perseguirlo y de matarlo. De allí él tiene que salir huyendo y se va a Listra. Cuando él llega a Listra, el Señor en Iconio no había permitido en Antioquía que lo apedreara. En Iconio tampoco, pero cuando llega a Listra, resulta que entonces allí la turba es mayor y apedrean a la punta. Fue tanta la golpiza y la cantidad de piedras que le tiraron que quedó como muerto. Lo sacaron de la ciudad. Y cuando lo sacan de la ciudad, que se ponen alrededor los discípulos, él vuelve en sí. Lo que quiero que te lleves en la mente es esto, hermano. Cuando el apóstol decía,
o nos está enseñando que el Señor nos librará de toda mala obra, tenemos que entender bien qué significa eso. ¿Estás comprendiendo lo que estoy tratando de decirte, hermano? Cosas pueden ocurrir y Dios puede permitir. No necesariamente significa que nada te va a ocurrir. Cuando el apóstol dice de toda obra mala me librará el Señor, no significa que nada te va a ocurrir. Cosas pueden ocurrir, pero tienes que tener la confianza, hermano, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que han sido llamados a sus propósitos. Y tienes que tener la confianza, hermano mío, tienes que tener la confianza de que el Señor no te ha dejado ni te ha desamparado. Que ningún miembro de esta iglesia oro al Señor, si algo acontece, que el Señor lo permita, por su voluntad, si Él lo permite, que nadie me pregunte, ¿y dónde estabas tú? Porque el Señor ha prometido que estaría contigo todos los días hasta el fin. ¿Algún propósito tendría el Señor con cada cosa que nos acontece, con cada situación que pasa, hermanos míos? Vamos a Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, de verdad hemos entendido cómo debemos vivir, qué cosas podemos esperar. Pero lo más maravilloso, Señor, es que contigo, Señor, somos más que vencedores. Padre, tenemos la confianza y la seguridad, Señor Jesús, de que no estamos solos, de que tu presencia nos acompaña día a día, de que tú tienes propósitos, que tu mente, Señor, es infinitamente profunda, grande, tu sabiduría, Señor, es inscrutable. Ayúdanos a nosotros, Señor, a permanecer en fe, a confiar en ti, Señor, y empezando un nuevo año, Señor, y ya algunas cosas han acontecido, que podamos seguir teniendo la confianza, Padre, de que tú tienes toda la autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Nada te toma por sorpresa. Tienes absoluto control y dominio sobre todas las cosas, porque eres el Señor soberano de todo el mundo. Padre, que no nos has dejado y nos dejarás. Porque tu palabra dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Y Padre, las cosas que pueden venir y que seguramente han de venir, porque tu palabra dice que todos los que quieran vivir también piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos den la fortaleza espiritual y la confianza que necesitamos, Señor, para continuar adelante a pesar de las situaciones que puedan venir. Te pedimos que nos guardes, te pedimos que nos bendigas, Señor, y te pedimos, Padre, que nos libres de toda obra mala. Padre, te rogamos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guardes de la boca del león, Señor. Y Padre, que podamos nosotros decir como el apóstol Pablo, a pesar de las aflicciones y de las dificultades, de las pruebas, Señor, que de todas tú nos has librado. Te damos gracias, de verdad, Señor, porque hoy nos has traído hasta acá, podemos reunirnos, podemos seguir adelante, podemos seguir exaltando tu nombre, a pesar de las situaciones que vemos, a pesar de las situaciones que escuchamos, de las noticias, de los rumores, Señor.
Padre, que podamos salir de aquí con la confianza, que así, Señor, como dice tu palabra, el corazón de los gobernantes está en tus manos, Señor. Y a todo lo que tú quieres, Señor, tú lo utilizas. Que nosotros no nos afanemos y nos llenemos de terror, de temor, Señor, sino que antes podamos vivir confiando, Señor, en ti, en tu ayuda, en tu socorro, en tu provisión, en tu protección, Señor. Te pido, Señor, de verdad, te ruego, Padre de la gloria, que nos ayudes a ver la vida desde la perspectiva bíblica, Señor, y no desde lo que enseña gente que tuerce tu palabra, Señor, y no nos hace entender la vida cristiana como realmente tenemos que entenderla, Señor. Tendremos que pasar por el fuego y por aguas profundas. Pero si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque tú estarás con nosotros. Y si nos toca pasar por aguas profundas, no nos ahogaremos, porque tú estarás con nosotros, Señor. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, que podamos salir de aquí, Señor, llenos de fe y de confianza en ti, convencidos de que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que tú tienes un propósito, Padre de la gloria, para cada cosa que permite y acontezca en nuestras vidas. Fortalécenos, renueva nuestras fuerzas de día en día, Señor, para seguir adelante y para que podamos cantar, como dice el corito, en la lucha y en la prueba. La iglesia sigue caminando. En Cristo te alabamos y le damos gracias, Señor. Amén y amén.